Vamos a dar comienzo al acto de apertura del ciclo de conferencias. Iniciaré comenzando con la presentación de las personas que me acompañan en esta mesa. Sí quisiera comenzar disculpando la ausencia del director general de Cultura, don Ignacio Pezzeguía Morentín, porque tenía prevista la presencia hoy esta tarde en esta sala, pero por circunstancias personales y concretamente de salud, pues hoy no puede estar con nosotros. A mi izquierda presento al señor alcalde de nuestra muy ilustre y muy noble ciudad de Cascante, don Alberto Añón Jiménez. A continuación, en representación del Centro Asociado de Tudela de la Universidad de Educación a Distancia y ante la imposibilidad de que esté aquí presente su director, el doctor don Luis Fernández Rodríguez, nos acompaña el profesor doctor Francisco Javier Andreu Pintado, y al otro extremo de la mesa y en representación de los coordinadores del curso está doña Marta Gómara Miramón. En primer lugar, darles la bienvenida a todos ustedes, señoras, señores, oyentes, alumnas y alumnos inscritos, así como todos los que asisten online, ponentes y compañeros de mesa. Hoy iniciamos, al amparo del Centro Asociado de la UNED de Tudela, la 16ª edición de la Semana Romana, dentro de nuestro objetivo, que es difundir, divulgar, promocionar el patrimonio y la historia de Cascante. Este curso, concretamente, es uno de los hitos fundamentales de la Semana Romana. A primeros de mes iniciábamos la Semana Romana con los talleres didácticos de los más pequeños, con la guardería Coloretes y desarrollando la actividad también en el Parque de la Virgen del Romero. Este año, después de la situación que hemos padecido a lo largo del año pasado, pues hemos podido retomar estas actividades de forma presencial. Y también con los alumnos del Colegio Público Santa Vicenta María, con los que se estuvo la semana pasada. También hemos presentado en este caso la exposición de forma virtual, porque como no sabíamos lo que podía suceder, pues adoptamos la decisión de, a través de la página web de Semana Romana de Cascante, pues tener la exposición de forma virtual. También quiero comentar que hicimos una presentación de un libro relacionado con la historia, en este caso es un ensayo histórico de Óscar Martínez que se titula Umbrales. Y luego todavía tenemos actividades pendientes como es todo este ciclo de conferencias, así como algunas actividades como es el teatro-cine que está pendiente de su estreno. Sí quisiera decir que detrás de todas estas actividades hay una gran cantidad de personas, asociaciones, entidades y todas ellas con un firme compromiso de la concienciación de todos nosotros de la importancia que tiene lo que es nuestro pasado. Quisiera agradecer un año más a los coordinadores de este seminario su esfuerzo. En algunos casos con lo que es su esfuerzo personal, como es el caso de las personas que me acompañan en esta mesa, el profesor doctor don Javier Andreu Pintado y la coordinadora Marta Gómara Miramón, y otras veces pues con su apoyo también moral, pero que forman parte también del equipo, como puede ser el profesor doctor don Francisco de Canderis de la Universidad de Zaragoza o María Jesús Pérez Agorreta, a quien la veremos este año también por aquí, de la Universidad de Educación a Distancia. Si quisiera aprovechar este acto para dar la enhorabuena, en este caso, al ponente, que va a ser nuestro ponente después, que es el profesor doctor don Francisco Javier Andreu Pintado, porque creo que ha sido nombrado, vamos, no sé si es cuestión de recientes horas, ha sido nombrado vicedecano de investigación y posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras. En cualquier caso, y aprovechando estas circunstancias y en esta situación, pues sí que quisiera destacar el hecho de que el esfuerzo que han venido realizando estos coordinadores nos permite volver a contar con 8 ponencias, repitiendo la fórmula participativa de años anteriores, de forma que las conferencias, pues aunque están integradas dentro de un curso con derecho a crédito pues, y con derecho a título académico, son abiertas, es decir, que cualquier persona que tenga interés en asistir, con el hecho de venir a la sala, pues puede venir como oyente. Y además ya es nuestro tercer año en el que se puede asistir online, es decir, a través de streaming, bien en directo o bien en diferido, pues se puede estar presente en esta Semana Romana. Que este año lleva por título Salus Pública, la gestión sanitaria y la protección de la salud en el mundo romano, tema que consideramos de indudable actualidad.
En cualquier caso, vamos a contar con ponentes de diferentes orígenes, desde Lille, Coimbra, Navarra, Sevilla, Barcelona, Castilla-La Mancha y Zaragoza. Y todos ellos pues, vienen con el ánimo de iluminarnos acerca de lo que es este tema de rabiosa actualidad. Finalmente, yo quisiera, aunque es una lista un poco extensa, pues, dar una serie de agradecimientos, concretamente al Ministerio de Educación y Cultura, así como al Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de la Nación, al Gobierno de Navarra por su apuesta y apoyo a nuestro trabajo desde la Consejería de Cultura, al Ayuntamiento de nuestra muy ilustre y muy noble ciudad de Cascante, por su apoyo incondicional, cediendo todo tipo de instalaciones, personal y recursos, tanto económicos como humanos, al Centro Asociado de la UNED de Tudela, que siempre nos facilita el poder alcanzar el nivel académico que ofrecemos, a la Fundación Fuentes de Utor, que en todo momento, a través de su mecenazgo, nos apoya, a la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, a la Fundación Caja Navarra y luego a todos los demás colaboradores, que igual me dejo alguno, pero desde Coloretes, el Colegio Público Santa Vicenta, la PIMA del Colegio, la Biblioteca Pública de Cascante, Antigüedades Burgos, Rumbo Topografía, Acción Sí, Hacienda del Keiles, la Bodega Cooperativa Malón de Chaide, el Centro Termolúdico, el Restaurante Lechuguero, el Caminito, la Pensión Pinilla, Noenas, Rivera Visión, Masvites, Letras a la Taza, el Teatro de la 16ª Semana Romana de Cascante, la Asociación Cascantum, la Congregación de las Hijas de María Inmaculada. Todos ellos, y gracias a ellos, si me he olvidado de alguien, pues pido disculpas, pero gracias a todos ellos podemos estar hoy aquí. Y especialmente también al grupo de excavación, que a pesar de las circunstancias que hemos vivido, pues siguen manteniendo la ilusión por este proyecto. Como digo, nuestro objetivo es año tras año transmitir esa ilusión, dar a conocer los resultados de los trabajos que se vienen realizando, dar a conocer nuestra historia y hacer de la Semana Romana de Cascante, de este mes, porque ya no es semana sino que es mes, pues que Cascantum se convierta en un lugar donde disfrutar, compartir, debatir y reflexionar en definitiva sobre la salud pública. Muchas gracias. Hola, sí. Buenas tardes y a todos y a todas y muchas gracias por estar aquí un año más muchos y bienvenidos a los que es la primera vez que os acercáis a este encuentro con la cultura romana que es la Semana Romana de Cascante. Hoy, cuando estaba pensando en la inauguración de esta mañana, cuando estaba pensando en la inauguración de esta tarde, pensando en los 16 años, ya casi 17 años de trabajo, de intenso trabajo, me acordaba de un momento que yo creo que no nos ha dado ni siquiera tiempo de disfrutarlo y celebrarlo, que fue cuando en el año 2019, en el otoño, se concedió al proyecto la mención especial del jurado de los premios Sísifo. Sí que lo presentamos, pero enseguida, bueno, pues llegó lo que todos conocemos y se diluyó, ¿no? Y pensaba un poco en todo lo que ha estado pasando en este tiempo, no solo desde el 2019, sino desde el 2005, y ese premio, ¿no? Sobre todo la figura de Sísifo, ese personaje que es castigado a subir una piedra y que cuando llega a la cima vuelve a caer la piedra, y realmente es un poco lo que es este proyecto, ¿no? Somos como Sísifo, porque son muchas las piedras que encontramos en nuestro camino, a veces literales y otras metafóricas, pero al final conseguimos que, aunque se nos caiga, volver a subirla y seguir avanzando en el tiempo. Lo bueno de esto es que Sísifo cada vez es más grande. Creo que la piedra cada vez es más pequeña y Sísifo cada vez es más grande. Santi ha enumerado un montón de instituciones y un montón de personas que hacen posible que esa piedra la subamos y que cuando se nos cae volvamos a subirla otra vez para arriba. Hoy estoy yo en representación de ellos y de ellas, de las instituciones, pero también del equipo científico, que es imprescindible, de todos los alumnos y alumnas que vienen los fines de semana a excavar. Por desgracia,
no ha sido posible en el 2020 y el 2021, pero sí va a ser posible en el 2021-2022. En octubre arrancaremos el curso, seguro, veremos cuáles son las medidas que hay que tomar, pero lo haremos. Como he dicho, las instituciones y un montón de gente, de profesionales, que también poco a poco se han ido involucrando en el proyecto y que gracias a ellos pues tenemos una web, tenemos unos vídeos, hemos empezado a virtualizar el patrimonio, ¿no? Y creo que es de volver a celebrar esa mención especial, pero sobre todo porque Sísifo cada vez es más fuerte y la piedra, aunque existe, y a veces nos la ponen más grande, otras veces más pequeña, se va haciendo más pequeña precisamente porque Sísifo es más grande. Bueno, agradecer a la gente que me acompaña en la mesa, a Santi, a Alberto y a Javier por estar aquí un año más. Me ha escrito Santi ha disculpado al director general de Cultura, me ha escrito un email para decirme que, bueno, por un problema de salud no podía venir y que quería disculparse delante de todo el mundo porque le hubiese gustado mucho estar aquí y que agradecía el trabajo bueno, pues de todo el equipo de la UNED, del Ayuntamiento, bueno, de todos los que formamos parte de la Semana Romana y que, bueno, pues que esperaba que esto continuase muchos años y especialmente me ha dicho que nos felicitaba por conseguir que todos los años la Semana Romana tenga un link con la realidad. Este año es claro, ¿no?, que la elección. Bueno, sin más, una vez más agradecer a todos y a todas que estén aquí, los que están en sus casas viéndonos igual, y gracias a todos los que y a todas las que hacéis posible este proyecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Me toca aquí representar a Luis Fernández, director del Centro Asociado de la UNED de Tudela, y diré algo que con seguridad él diría y que en parte está ya implícito en los discursos de Santi y también de Marta. Una actividad como esta, de 16 ediciones, 14 de ellas, si no me equivoco, 13 de ellas, perdón, de la mano de la UNED de Tudela, demuestra la filosofía de la extensión universitaria, de ese lazo que desde los centros asociados de la UNED se intenta establecer entre la ciencia que se genera en las universidades, no solo en la UNED, por aquí van a pasar profesionales también de otros centros universitarios, y la sociedad. Y el hecho de que se hayan dado ya 16 ediciones es una muestra muy clara de que ese lazo, en este caso, ha funcionado y que la gente demanda cada vez un consumo mayor de contenidos culturales. Un buen dato es que, aunque aquí estemos una treintena de personas, hay cerca de 100 personas inscritas que están siguiendo el evento en directo, quizá en los próximos días en diferido, a través de Inteca, la plataforma tecnológica de los centros asociados de la UNED. Si esa cifra no fuera la que es, probablemente esa extensión no tendría sentido. Si es la que es porque esa fórmula de alianzas entre la academia y la sociedad ha funcionado y estoy convencido que funcionará muchos más años por delante. Y en segundo lugar, creo que también la Semana Romana de Cascante, lo ha dicho Santi citando a los colaboradores y Marta también evocando a Sísifo, es un buen ejemplo de liderazgo cultural, la capacidad que tiene un proyecto arqueológico e investigador en sumar en torno a las instituciones centrales del municipio, aquí representado en el ayuntamiento, todo tipo de apoyos, desde los estudiantes que van a excavar, la propia gente y voluntarios de la asociación Vicus, hasta cada uno de esos pequeños colaboradores que generan ese ambiente tan especial que acaba convirtiéndose para muchos en el arranque del verano académico que se vive en estas jornadas de exaltación del mundo romano en que se han convertido las semanas romanas, ya casi un mes, como también se ha recordado
de Cascante. Para la UNED de Tudela es una satisfacción seguir colaborando con esta iniciativa que se ha convertido ya no en toda Navarra, sino yo creo a nivel nacional y este año además con un cierto toque también internacional, Portugal, Francia, en fin, varios visitantes procedentes de fuera, en una referencia en materia de difusión de alto nivel, como decía al principio, de los valores propios del mundo romano. El otro día, en uno de los vídeos de la exposición virtual, escuchaba una frase de Carol muy acertada que decía que el gran mérito de Roma no estuvo probablemente en el imperio que constituyó, sino en que 2000 años después sigamos reuniéndonos para hablar de los logros y también de las sombras de Roma y para sentir, en cierta medida, sentirnos parte de esa herencia romana. La UNED, por tanto, estará encantada de seguir colaborando con esta iniciativa, a la que, en representación de Luis Fernández, no me queda más que augurarle muchos más años de salus, ¿no?, de buena forma y muchos beneficios, como está dando, culturales, científicos, conviviales también y, por qué no decirlo, para el pueblo también económicos. Así que muchísimas gracias a la organización por la perseverancia y a las instituciones que apoyan y sin las cuales sería imposible que esto saliera adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. Un año más, bienvenidos a esta inauguración, si no Semana Romana, si mes romano. La verdad, no solamente los que estáis aquí, como bien ha dicho Javier, sino todas las personas que nos siguen a través de streaming. Quiero agradecer un año más la presencia de Javier Andreu, la colaboración y participación de la UNED. Del mismo modo, hacer extensivo, al igual que han detallado y han reflejado mis compañeros de mesa, Santiago Rueda, los agradecimientos a los organismos, entidades e instituciones que hacen posible esta semana romana, desde la UNED, la Fundación de la Caixa, la Fundación Fuenterdutor, indudablemente Vicus, todos los colaboradores, que en eso yo creo que se cimienta ese proyecto, todos esos colaboradores, esa masa, esa gente que participa en las diferentes actividades y actos que se van celebrando a lo largo del mes, como se puede decir el teatro, como puede ser, bueno, el teatro y este año, ¿verdad, Marta? El cine, vamos a definirlo o detallarlo. Luego, del mismo modo, yo creo que son los grandes perseverantes los que hacen posible o hicieron posible este proyecto. Yo no me quiero olvidar de todas esas personas que año tras año participan en la excavación de Pie Cordero, la excavación de arqueología, que gracias a ese trabajo vamos conociendo un poco más nuestra historia, nuestras raíces y un poco el mundo romano. Desde aquí, de verdad y de todo corazón, el agradecimiento como alcalde del pueblo de Cascante. Del mismo modo también quiero detallar y reflejar, si no somos todavía conocedores, este año el ayuntamiento ha comprado una parcela aledaña que está dotada de restos arqueológicos para seguir ampliando lo que se puede considerar una excavación. Y bueno, simplemente pues no me queda sino como alcalde sentir y como ciudadano y como cascantino sentirme orgulloso cuando tienes la oportunidad de hablar con los diferentes ponentes que nos acompañan año tras año y nos reflejan y nos detallan el valor que tiene esta Semana Romana. Te da pie de que estamos haciendo un buen trabajo, que vamos por la línea indicada. Yo creo que a lo largo de estos años hemos tenido el lujo y el honor de conocer a las personas más conocedoras o muy conocedoras del mundo romano. Por lo tanto, eso nos da un poco pie a sentirnos orgullosos de lo que estamos consiguiendo en una pequeña localidad de la Ribera de Navarra con una historia romana. Para acabar, reiterar mis agradecimientos, como digo, a todas esas personas que participan en la Semana Romana y que hacen posible que este proyecto año tras año sea de los más consolidados de la localidad y de los que más orgullosos nos sentimos. Muchísimas gracias.
Sí, nos presenta. Se siente él aquí. Sí, que Óscar se sienta aquí conmigo. Sube, sube. Tiene que estar arriba, Santi. Perdón. Bueno, después de este acto de apertura, me gustaría presentarles a las dos personas que forman parte de nuestro equipo técnico, del equipo de investigación de la Asociación Cultural Amigos de Cascante Vicus. A Marta Gomara Miramón no es necesario presentarla porque ya lleva todo lo que es la vida de Vicus con nosotros. Pero Óscar Bonilla Santander, algunos ya lo conocéis, hace ya unos cuantos años que se ha incorporado a nuestro equipo. Yo creo que poco a poco se va convirtiendo en un cascantino, cada vez se le ve por aquí más a menudo y más contento. Creo que estamos atrayendo a gente joven de nuestro entorno a lo que es el laboratorio de arqueología, que sí que tiene una función importante, que es hacer un trabajo que ya no es de campo, sino que es un trabajo ya más propiamente de investigación y que ahora nos van a dar una pequeña sorpresa, según es lo que me han comentado. Yo les voy a ceder la palabra y poco más que añadir, darles la bienvenida y a disfrutar de la sorpresa que nos vais a dar. Muchas gracias. Vale. Bueno, pues buenas tardes. Como ha dicho Santi, vamos a ocupar muy poco tiempo porque la ponencia hoy es la de Javier, pero queríamos aprovechar porque bueno, el último año ha sido muy duro en general y también para nosotros en el trabajo de investigación, porque bueno, la excavación se tuvo que reducir y eso daba mucha pena. Pero nosotros hemos estado trabajando, el equipo de investigación hemos seguido trabajando y bueno, gracias al trabajo que se ha hecho durante estos 16 años, no solo de la labor de campo, la labor arqueológica, la labor de laboratorio, sino también la labor de transmisión de conocimiento, de divulgación de nuestro trabajo, ha dado frutos nuevos. Venimos a presentar un trabajo que parte del trabajo de campo, pero que ha sido muy importante el que llevamos 16 años transmitiendo y divulgando nuestro trabajo para poder completar el puzzle. Por eso, bueno, lo presentamos hoy aquí. Vamos a presentar un pequeño vídeo que queremos que vean, tanto los que están en la sala como los que están en casa, y luego daremos unas pequeñas pinceladas porque no vamos a dar una conferencia, ¿de acuerdo? Es una presentación. Porque, bueno, a veces las cosas pequeñas pues también son muy importantes y muchas veces cuando la arqueología tiene esa mitificación, ¿no?, de los tesoros y los grandes hallazgos, y a veces un pequeño fragmento de cerámica con 2 letras nos cuenta muchísimas cosas. Entonces les vamos a poner un vídeo que hemos creado, o sea, ha salido del horno, como quien dice, esta mañana gracias a Óscar Tobías, que está por ahí, y bueno, y a todo el equipo de investigación. Y bueno, queremos presentarlo, precisamente se llama Piecordero 1, una villa con nombre propio. Los yacimientos arqueológicos normalmente reciben el nombre del paraje o el término municipal donde se localizan, con un número que señala su hallazgo dentro de dicho término. Así ocurre con todos los yacimientos de Cascante, a saber, Campo Nuevo 1, Rey Nuevo Bajo 2 y Piecordero 1. En este vídeo, el equipo de arqueología de Cascante queremos hablaros de la investigación arqueológica, concretamente de uno de sus resultados, que va a concluir con un cambio importante. Pero vayamos por partes, no nos adelantemos. En el año 2006 comenzó la investigación arqueológica en el yacimiento que hasta ahora conocemos como Piecordero 1. Como todas las investigaciones arqueológicas, empezó con una exploración superficial de toda la zona, lo que llamamos prospección, trabajo que realizamos cada 4 años.
Entre los muchos materiales encontrados, queremos destacar el que estamos viendo en este momento, que fue encontrado en 2010. Un año después del descubrimiento de este grafito, aparecieron en la excavación dos nuevas inscripciones. La primera de ellas era un fragmento de sello, que fue publicado en una revista científica. Y el segundo, un nuevo grafito que, esta vez, se hizo sobre la tinaja antes de ser cocida. Pero la arqueología siempre nos depara nuevos hallazgos y con ellos más luz sobre los mismos hechos. En noviembre de 2017, durante la excavación, recuperamos un nuevo sello como el que ya hemos visto, pero esta vez estaba completo. Hasta entonces, habíamos estudiado los sellos y reservado los grafitos para otro momento. Pero ese otro momento se precipitó tras la Semana Romana de 2020, cuando un vecino de Cascante que había visto la exposición virtual nos entregó un fragmento de tinaja que había recogido hacía mucho tiempo y que le había llamado la atención, según sus palabras, porque tenía unas letras. Ese fragmento que estamos viendo ahora mismo es el que nos llevó al equipo de arqueología a revisar todos los materiales que teníamos y empezar a unir las piezas del puzzle. Afortunadamente, el puzzle se completó. Gracias a las distintas piezas, podemos decir que la villa de Piecordero I es la villa de L. Gratius. Este personaje, probablemente liberto, es decir, de origen esclavo que consiguió su libertad, se convirtió en el propietario o la propietaria de una gran villa productora de vino en el Cascantum del siglo I después de Cristo. Será difícil que sepamos a qué nombre corresponde esa L. Pero gracias a las investigaciones de muchos otros equipos previas a la nuestra, apuntamos a que pudo ser la inicial del nombre de un hombre o de una mujer. Por todas estas razones derivadas de la investigación, vamos a sustituir el nombre de Piecordero I por el de la villa de L. Gratius. Y a partir de ahora, conoceremos el yacimiento por ese nombre. Hola, muy buenas tardes a todos. No me quiero reiterar en los agradecimientos de los componentes de la mesa anteriores y para no extendernos mucho más, lo único que quiero decir es que al final estos resultados que se consiguen en un proyecto como el de Cascante son fruto de 16 años de colaboración entre las instituciones municipales, entre todas las instituciones que participan en este proyecto y de colaboración con la sociedad de Cascante, porque al final este tipo de estudios y este tipo de investigaciones, en este caso, el detonante de todo esto fue que el año pasado, cuando presentamos estas mismas piezas en esta sala, uno de los participantes de esta Semana Romana se acercó a nosotros, ¿no? Y fue el elemento que nos permitió saber a qué nombre correspondía esa villa. Teníamos los indicios que nos permitían acercarnos, pero gracias a esa pieza final que nos facilitó uno de los vecinos de Cascante, al que le agradecemos totalmente su compromiso con el proyecto, podemos ponerle nombre a los propietarios, o por lo menos a la familia de los propietarios de esa villa. Lo que tenemos que decir de un proyecto de 16 años es que en los últimos años realmente el proyecto de arqueología de Cascante se ha convertido en un referente. No hay publicación científica que en los últimos 5 o 8 años deje de lado las investigaciones que se están haciendo en Cascante. Realmente contar con un proyecto de investigación con esta continuidad nos está permitiendo conocer un centro productor de vino en el Valle Medio del Ebro en época altoimperial romana. No son muchos los ejemplos que se estudian en la actualidad sobre eso y realmente se le está dando una visibilidad, a un nivel superior a lo que se había conocido hasta este momento, porque definitivamente al final estas investigaciones sobre el vino están fundamentalmente ligadas a las ánforas y en el Valle del Ebro pues no tenemos esa suerte de tener esa producción anfórica que nos permita estudiarla, pero proyectos como el nuestro, que están siendo pioneros a nivel de los paisajes rurales en el Valle del Ebro, hoy por hoy, a día de hoy, no hay un estudio
sobre la producción del vino en nuestra península que deje de lado nuestras investigaciones. Y realmente en los últimos años el número de citas que a los investigadores es lo que también nos anima a seguir continuando, se ha disparado enormemente. Lo que podemos decir realmente, lo que estamos apuntando sobre la novedad que traemos aquí, es que le ponemos nombre, ¿no? Le ponemos nombre a esos habitantes, a esas personas que vivían en esa villa de Piecordero, que a partir de ahora nos tendremos que acostumbrar a llamarla como la villa de los Gratio, ¿no? Esa familia, probablemente de origen esclavo, que alcanzó su libertad en algún momento del siglo I después de Cristo y que fueron capaces de cosechar tal fortuna para hacerse con una producción, con un fundus en el que producirían vino para el comercio tanto local como regional. Realmente no son tantos en nuestra península los yacimientos de este tipo que le pueden poner nombre a los propietarios de la villa, algunos en el sur de la Bética, algunos en la zona de la Tarraconense, pero realmente a partir de este momento, pues nuestro querido yacimiento de Piecordero, aunque nos duela mucho en parte, tendremos que empezar a acostumbrarnos a llamarlo la Villa de los Gratio, ¿no? Una familia a la que ponemos nombre la Cascantum romana, que tampoco son tantas, y que esperemos que a partir de ahora pues también nos dé muchas más satisfacciones. Y para los más curiosos o para los que quieran acceder al estudio de esta brillante investigación, que ni mucho menos es responsabilidad solo de los que estamos sentados en esta mesa, sino que ha sido en gran parte afrontada gracias a Ángel Santos Horneros y a Miriam Pérez Aranda. En breves fechas, esperemos que en una semana o en un par de semanas, en la revista que lo hemos publicado, que es la revista Epigráfica, el periódico internacional de epigrafía, con sede en Italia. Esperemos que las próximas semanas ya liberen la publicación y sea totalmente abierta y en acceso para todos los interesados al tema, y en cuanto nos sea posible y nos den permiso, no dudéis que en todas nuestras redes sociales y en los medios de comunicación que estén a nuestro alcance le daremos toda la promoción y toda la visibilidad para que todos ustedes puedan acceder a ese estudio, que esperemos que les guste y que, bueno, que aporte una gotita más en el conocimiento a la Cascante romana y un poquito más también en el conocimiento de esos productores de vino en el Valle del Ebro. Así que muchas gracias a todos y reiterar el agradecimiento desde todo el equipo de investigación a todas las instituciones y a todas esas personas de Cascante que nos ayudan, que nos aportan tanto con su trabajo, con sus experiencias y con su conocimiento. Así que muchas gracias. Vamos a dar paso a la ponencia inaugural de la Semana Romana. Como ha dicho Santi antes, presentar a Javier ya, pues como que no tiene mucho sentido, porque ya es, bueno, hace muchos años que ya lo consideramos cascantino de la casa y bueno, también se ha convertido en algo casi como tradicional, ¿no? Que la primera de las ponencias la haga él. El año pasado, cuando hicimos la 15ª Semana Romana, creo que teníamos clarísimo cuál iba a ser el tema de la 16ª. Yo creo que ya tenemos también el de la siguiente, pero teníamos clarísimo que este año teníamos que hablar de salud, de gestión pública, de gestión sanitaria, y bueno, seguro que algo tendremos que aprender del mundo romano, ¿no? Hoy, bueno, ya lo ha dicho Santi, pero hoy, pues cuando llegaba nos ha dicho que tenía, Javier es profesor en la UNED, profesor tutor en la UNED de Tudela, profesor en la Universidad de Navarra. Podríamos estar mucho rato hablando de su currículum, pero hoy además me ha puesto en igual me tienes que dar el pésame, pero bueno, hoy le han nombrado vicerrector. Espera, que no, lo voy a leer porque no quiero equivocarme. Vicedecano de Investigación y Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces, creo que es para celebrarlo, ¿no? Enhorabuena. Y bueno, te dejamos con la ponencia y bienvenido otra vez a Cascante. Gracias, Marta. También por la felicitación o el pésame por este nuevo cargo en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra, que al final es una carga, pero bueno, como yo lo entiendo, también es una ocasión de servicio a los compañeros, a los estudiantes y, al fin y al cabo, a la academia, al mundo universitario, que es para el que vivimos. Es un honor realmente, un año más, dictar esta conferencia inaugural de la ya 16ª
Semana Romana de Cascante. No voy a repetir las consideraciones que, a propósito de lo rápido que han pasado estos años, he hecho cuando representaba aquí al director del Centro Asociado de la UNED de Tudela, que colabora como socia académica con la Asociación Cultural Vicus en la organización de estas Semanas Romanas. Siempre digo que es un placer, pero también es verdad que el final de curso es un periodo complicado, que todos llegamos con muchos retrasos y muchas tareas pendientes, pero yo he de confesar que preparando esta charla he aprendido mucho y espero que eso que he aprendido sepa compartirlo adecuadamente. El título es un guiño a un eslogan del Gobierno de España, polémico como muchos otros durante esta pandemia: este virus lo paramos unidos, y el subtítulo es el que nos mete directamente en materia relacionada con el mundo antiguo. Se trata de analizar qué podemos aprender a partir de lo que las fuentes antiguas nos cuentan sobre la gestión de pandemias en el mundo antiguo. Es evidente que hubo también pandemias en el mundo antiguo, pero es evidente que todos hemos aprendido, tristemente, en este último año y medio, lo difícil que es vivir una situación sanitaria como la que hemos vivido y lo sencillo, en cambio, que es estudiarla como un objeto de estudio histórico. La charla, en cierta medida, recupera la filosofía de algunas entradas que dejé cuando comenzó el confinamiento en el blog Oppida Imperii Romani, que están agrupadas con la etiqueta COVID-19, que sé que es muy fea, pero es la etiqueta que se me ocurría que podía facilitar a los lectores leer esas entradas, y remito en cualquier caso a ellas para quien quiera profundizar. En cualquier caso, los textos que nos informan sobre esas distintas pandemias del mundo antiguo y que irán apareciendo en las diapositivas están también recogidos en la presentación que está ya a disposición de todos en mi perfil de SlideShare, donde comparto la mayor parte de las presentaciones y conferencias que imparto. En realidad, si se acuerdan, ya hablamos algo de estas pandemias en ediciones previas de la Semana Romana. En el año 2018, cuando hablamos de las Civitates Intermortuae, esas ciudades en proceso de desmantelamiento en la ya llamada crisis de la época medioimperial, todavía entonces, en 2018, no existía esa categoría historiográfica y nosotros desde la Semana Romana contribuimos a poner el foco sobre esa ya admitida crisis medioimperial. Hablábamos de posibles desencadenantes, de posibles causas de esa crisis medioimperial y citábamos la llamada peste antonina como uno de los posibles factores dinamizadores de esa crisis urbana. Fue entonces, de hecho, cuando trajimos a la palestra este texto que quizá hemos entendido mejor este año, un texto de Paulo Orosio, que escribe ya en las primeras décadas, últimas del cuarto, primeras del siglo V después de Cristo, en que define de manera muy gráfica esa palabra a la que nos hemos acostumbrado en este último año y medio, esa expresión que es la distancia social. Paulo Orosio, hablando de la peste antonina, dice que las ciudades, los campos y las villas se quedaron totalmente vacías, sin cuidado, sin cultore, dice, sin gente que cultivara esos campos, atque habitatore, sin habitantes. Bueno, no es difícil traer a la memoria las imágenes de nuestro país o incluso de otras populosas ciudades europeas totalmente vacías en los periodos más duros del confinamiento. Fiel a esa mirada constante a la actualidad que la Asociación Vicus pone en el centro de los temas que escoge para
las semanas romanas, nos pareció, ya antes incluso de la última edición, que hubo que posponer a septiembre, que el tema, en este caso, era obligado. Teníamos que hablar de la concepción de la salud, no solo pública, también privada, y de las herramientas para la protección de la salud en el mundo romano. Ese va a ser el centro de esta charla y también de las conferencias que van a seguir a lo largo del fin de semana y que van a abordar desde distintos prismas esa cuestión de la gestión sanitaria y de la valoración y protección de la salud en el mundo romano. Bien, por lo visto, parece que desde noviembre del 19, aunque aquí en España nos enteráramos entrado marzo del 2020, irrumpió en nuestras vidas un invitado indeseable y desagradable que ha sido el COVID-19. Curiosamente, es un virus al que se le puso un nombre, no entiendo realmente la conexión, quizá alguien que sea ávido lector de Asterix podrá darla en el coloquio, que ya aparecía casi de manera profética en un cómic de Asterix, en concreto nada menos, lo cual tiene aún más valor desde ese punto profético, en Asterix en Italia, donde aparecía un célebre auriga poderoso, invencible, al que Uderzo bautizó como coronavirus, probablemente haciendo un guiño latino a las coronas de la victoria y a ese término latino vir, vis, que son dos términos, vir significa varón, vis significa fuerza, que están muy relacionados en el mundo romano. Esa irrupción del coronavirus nos hizo, en cierta medida, recordar también un texto que trajimos también a las semanas romanas en las que hablamos sobre la transformación de las ciudades en época medioimperial, un texto de Eutropio del siglo IV, en el que, a propósito de esa peste antonina, que es una de las epidemias de las que vamos a hablar en esta charla, Eutropio, que en realidad resume pasajes de otros autores, afirmaba que murió la mayor parte de la humanidad. Maxima pars hominum deficit. Probablemente si ahora o dentro de 80 años nos preguntaran cuánta gente murió en la epidemia del coronavirus, diríamos algo parecido. Quizá no diríamos la mayor parte de la humanidad, pero sí diríamos que murió mucha gente. Bueno, aquí ven la distancia temporal del 363, que es cuando Eutropio escribe, al 174, que es uno de los primeros momentos del brote de la peste antonina, que se llevó por delante la vida de Marco Aurelio. El recuerdo es que es una pandemia mortífera en la que ha muerto muchísima gente. De nuevo también, como pasaba con el texto de Paulo Orosio, la distancia cronológica nos permite entender los presupuestos desde los que los autores antiguos cuentan la historia. Esa irrupción en nuestras vidas del coronavirus también ha tenido, sin duda, algunas cosas buenas, y una de ellas ha sido, a mi juicio, la de que hemos mirado, quizá porque hemos tenido más tiempo, al estar encerrados en casa, hemos mirado más al pasado, y ha habido bastantes medios. Yo traigo aquí una captura del diario portugués Público, pero probablemente se encontrarían otras semejantes en periódicos nacionales, en la que se resumen las 10 grandes pandemias de la historia, y no han faltado en la prensa guiños constantes a las enseñanzas que las pandemias del pasado podían dar respecto de esta situación que hemos atravesado y que parece que ahora empezamos definitivamente a remontar. Obviamente yo no voy a hablar de esas 10 grandes pandemias de la historia, sino solo de 3 de ellas: la peste de Atenas,
la peste antonina y la llamada peste de Cipriano, dos de ellas atribuibles al mundo romano, una de ellas atribuible al mundo griego. Dejaré fuera, aunque pueda interesar también a los historiadores de la antigüedad, la peste de Justiniano, porque nos llevaría a tener que justificar si el periodo justinianeo tiene más concomitancias con el mundo medieval o con el mundo romano. Como se sale fuera del periodo que convencionalmente marca el final del Imperio Romano, que es el 476 después de Cristo, no me referiré a ella. Lógicamente, en ese viaje que vamos a hacer por esas tres grandes pandemias, nuestra fuente principal, porque la evidencia es esencialmente esa, no hay una evidencia material, arqueológica o forense sobre este tipo de epidemias, nuestra fuente principal van a ser los textos literarios, lo que los historiadores, en sentido amplio, autores antiguos, escribieron sobre cada uno de esos momentos. Por eso quería detenerme un momento en la terminología con la que esas fuentes antiguas se refieren a eso que ahora llamamos pandemia o epidemia. En griego, fundamentalmente, los términos más empleados son nosos y loimos, especialmente el primero. En latín, el término más empleado, aunque en un momento determinado, que luego veremos, empezó a utilizarse el de pandemia, es el término latino pestilentia, aunque también el término latino lues, que en realidad es una variante romana del verbo griego lío. Quiero detenerme en el origen de los dos términos más usados, el término nosos y el término pestilentia. El término nosos deriva de un verbo griego, nosaxo, que significa algo que causa mal, algo que produce mal. Normalmente las palabras en las lenguas clásicas tienen una carga a veces mucho más profunda que la que puede tener hoy el término epidemia o el término pandemia, que por otra parte derivan en su sustantivo demos también del mundo griego, pero de esto hablaremos luego. Y el término pestilentia, que es el más empleado en los autores latinos, deriva del sustantivo también pestis, que se traduce por deterioro físico. Una pestilentia es una situación en la que el deterioro físico se generaliza. Un nosos, en griego, es un contexto en el que el mal, en este caso sanitario, se extiende de manera, por así decirlo, desordenada. Bien, un rasgo bastante característico de la situación que hemos vivido en España en estos meses y que a veces ha sido criticado por los medios y también por algunos partidos políticos, ha sido el de la conexión entre la situación sanitaria y la gestión política de la situación sanitaria. Desde esa declaración del estado de alarma, que en realidad era una confirmación de una declaración anunciada, hasta la utilización de los medios con dinero público para difundir eslóganes propagandísticos como el de este virus, lo paramos unidos, han estado en el centro de la crítica y del debate político en estos últimos meses. Para ver si eso, la conexión entre política y gestión sanitaria, es algo nuevo propio del gobierno que ahora ostenta el gobierno de la nación o es algo recurrente en la historia, podemos hacer una comparativa entre la declaración del estado de alarma el 14 de marzo de 2020 y la advertencia sobre la peste que hizo Pericles a los atenienses en el invierno del año 430 a.C. Pedro Sánchez, en su comparecencia
del 14 de marzo de 2020, disculpen el error en el subtítulo de la diapositiva, insistía en que estábamos ante una crisis extraordinaria, en que el Estado iba a poner en juego todos los recursos para proteger la salud de los ciudadanos y se reclamaba un heroísmo que consistía básicamente, y de hecho se convirtió en un hashtag que más o menos todos utilizamos en redes sociales, que era el de lavarse las manos, proteger a los demás y, sobre todo, quedarse en casa. Curiosamente, si nos remontamos, no quiero decir que Pedro Sánchez leyera las historias de las guerras del Peloponeso de Tucídides, probablemente no tendría ni tiempo de hacerlo en esos alocados días, pero esto demuestra cómo en muchas ocasiones el hombre, a través de la historia, reacciona de manera muy semejante y con ítems y mensajes muy parecidos, incluso cuando no hay necesariamente una inspiración. En el año 430 a.C., Pericles prácticamente pronunciaba un discurso con los mismos ejes esenciales. Una situación extraordinaria, sobrevenida además a la guerra del Peloponeso, que en ese momento llevaba apenas un año de andadura, reclamaba también que la guerra no era en ese momento la guerra con el espartano, sino que era la guerra a esa peste que se había declarado en Atenas, que además era una batalla contra esa epidemia que el Estado iba a frenar con un plan inteligente, con nomé, con raciocinio y con jeremata, con dinero, pero curiosamente utilizaba un término polin-phylaxein, proteger la ciudad, que es una manera muy nítida de señalar a la gente que quedarse en casa salvaba, por así decirlo, la situación del Estado. Lógicamente, todos tenemos y tendremos por siempre recuerdos de qué estábamos haciendo el 14 de marzo de 2020 en aquella, un poco singular comparecencia del presidente del Gobierno. Todos nos acordamos de dónde la vimos, qué estábamos haciendo, cuál fue nuestra reacción y qué pensamos, ¿no? Curiosamente, también sabemos, porque nos lo cuenta Tucídides, luego hablaremos un poco de él, cómo reaccionaron en el 430 a.C. los atenienses al confinamiento y a ese hashtag, a ese eslogan del ten polin phylaxein, del quedarse en casa para proteger la ciudad. Bueno, Tucídides es muy claro, los atenienses obedecieron, creo que en eso también nosotros estuvimos a la altura, pero Tucídides también dice que los atenienses llevaron con dolor esa evacuación de los campos y de sus negocios para trasladarse a sus casas porque llevaban una vida en tois agrois, ¿no? Generalmente vinculada, como es propio de estas sociedades antiguas preindustriales, al campo. También ellos, como dice al final Tucídides, vieron cómo estaban en realidad cambiando su género de vida, cómo ese confinamiento suponía un antes y un después en sus propias vidas. Probablemente las sensaciones, lo podemos ver ahora que lo hemos vivido, son bastante razonables, porque probablemente son las que nosotros tuvimos en marzo de 2020. Avanzado el tiempo, en octubre de 2020, después de que el presidente a comienzos de julio de 2020 dijera que habíamos vencido al virus, en otro de esos eslóganes tremendamente polémicos, vino el llamado Plan de Reconstrucción. ¿Qué dijo Pedro Sánchez en octubre de 2020? Bueno, pues que existían 500.000 millones de euros que se iban a poner en juego en los próximos 6 ejercicios y citó
cuál iba a ser el agente principal para facilitar esa ayuda, es decir, la cantidad y el plan y el responsable de ese plan, que es la Unión Europea. Curiosamente, también en el año 430 a.C., para motivar a los atenienses, Pericles les recordó que cada año entraban en la ciudad sin contar con otros ingresos procedentes del foros. El foro era el tributo que pagaban los aliados de la Liga ateniense, la llamada Liga de Delos, luego Liga de Atenas, al menos a partir del año 454, sino también 600 talentos que permiten, procedentes de ese foro sin majón, de esa ayuda de los aliados, que permiten que, como el propio Tucídides dice que solía afirmar Pericles, la ciudad fuera en ese momento, es una frase textual de uno de los mejores discursos políticos de la historia de la política occidental, que es la oración fúnebre, que precisamente pronunció Pericles en el invierno del primer año de guerra, ya con la peste declarada en Atenas. Pericles decía que había contribuido a hacer que Atenas fuera la ciudad más autárquica, tanto en la guerra como en la paz. Tenemos recursos y tenemos de dónde obtener más recursos. Por tanto, al margen de las críticas políticas que se puedan hacer a la gestión sanitaria y a los mensajes lanzados por nuestros gobernantes, lo cierto es que no se ha hecho sino reproducir una serie de códigos catárticos en cierta medida para generar una situación de identificación con ese enemigo común que a partir de febrero del 20 irrumpió en nuestras vidas. Vistas estas primeras coincidencias, vamos ahora a repasar con cierto detalle esas 3 epidemias del mundo antiguo que son objeto de esta charla. La primera es la peste de Atenas, de la que ya hemos dicho algo a propósito de esos discursos de Pericles transmitidos por Tucídides en las historias. Se desarrolló entre el 430 y el 426 a.C. en un contexto realmente extraordinario y bastante singular. La peste de Atenas coincide con el siglo V a.C., con el esplendor de la Atenas de Pericles, pone de hecho fin a ese esplendor de la Atenas de Pericles, porque desencadena después también la derrota de los atenienses en la guerra del Peloponeso, y tiene también una segunda característica que quizá no es tan compartida con las otras 2 pandemias de las que tenemos crónicas, pero no son crónicas de historiadores. Es una epidemia de peste de la que estamos muy bien informados por el primer gran historiador del mundo antiguo y, por tanto, el primer gran historiador, con permiso de Heródoto, de Occidente y de la humanidad, que es Tucídides. Tucídides, que se había exiliado forzosamente por un ostracismo en el primer año de la guerra del Peloponeso, se convirtió en el cronista oficial de la guerra, aunque realmente extraoficial, porque había sido acusado de un error militar que había costado una derrota a los atenienses en las primeras escaramuzas de la guerra del Peloponeso, y por tanto puso el foco en todo lo que pasó en Atenas entre el 431 y el 404 a.C. Y de hecho, la mayor parte de los historiadores que luego se refirieron a episodios pandémicos en el periodo antiguo, por ejemplo, la historia augusta, Eutropio, el propio Paulo Orosio o incluso algunos médicos, de los que luego hablaremos, como por ejemplo Galeno, siempre comparan la pandemia que describen con lo que Tucídides dijo
sobre la peste de Atenas, en parte porque Tucídides se detuvo en 3 elementos en los que todos ahora somos unos expertos a propósito del COVID-19, la sintomatología, la procedencia y el origen y la causa del virus y la cifra de fallecidos. Por ejemplo, gracias a Tucídides sabemos que esa enfermedad, esa nosos, utilizando el término griego que antes decíamos, fue una enfermedad absolutamente virulenta y que afectó a cada persona con más virulencia de la que puede soportar toda la naturaleza humana, incluso afirmando que llegó a convertirse en un mal nunca antes visto. Bueno, esto en la literatura sobre pandemias que nos han transmitido los autores antiguos acabará convirtiéndose en un topos, ¿no? La peste de Atenas es la primera gran pandemia de la antigüedad, pero los cronistas de la peste antonina dirán que bueno, fue muchísimo peor que la peste ática, que la peste ateniense. También Tucídides debatió sobre el origen de esta peste, atribuyéndola al ámbito etíope, por tanto al sur, y extendiéndose después hacia Oriente, utilizando el imperio persa como espacio de difusión. Bueno, esto es difícil. Hay un artículo del lamentablemente desaparecido profesor Enrique Gozalves de la Universidad de Castilla-La Mancha, que está en libre acceso en Internet, sobre las pandemias del mundo antiguo, y él también duda de si esta idea de conectar el origen de la epidemia con el enemigo persa no es también una manera de culpar, como se ha dicho también en España, el famoso virus chino, ¿no?, de culpar a los persas de una desgracia tan notable. Pero en cualquier caso, él apunta una hipótesis sobre el origen. Y añade un dato en el que yo creo que también nos vemos reflejados, ¿no? Cuando la peste está en Etiopía y está en el mundo persa, sencillamente no preocupa. ¿Cuántos de nosotros, cuando veíamos las noticias en enero o incluso comienzos de febrero sobre decenas de miles de muertos en China, el confinamiento de Italia, bueno, pensábamos que aquello era una gripe fuerte, como decían algunos medios, o sencillamente algo que no iba a llegar? Pero cuando llegó, todos, como dice Tucídides, rumoreamos sobre por qué se extendió el virus, ¿no? En este caso, Tucídides dice que cuando la peste entró por el puerto de Atenas, por el puerto del Pireo, se culpó no ya a los persas, que eran los enemigos del pasado, sino a los enemigos de ese momento, que eran los peloponesios, que presuntamente habrían echado veneno en los pozos de los que se alimentaba de agua la ciudad. Bien, con el paso del tiempo, autores ya más tardíos, por ejemplo, Diodoro Sículo, Diodoro de Sicilia, que escribe ya a finales de la República Romana, intentaron dar explicaciones un poco más articuladas. Probablemente también a nosotros nos pase esto, pero ojalá no tengamos que esperar 400 años, los que hay entre el 430 a.C. y el 49 a.C., para saber realmente qué pasó y cómo circuló el virus, ¿no? Ya veis ahí que Diodoro de Sicilia culpó a la situación climática, muchas lluvias en invierno y una canícula bastante pronunciada en verano. Bueno, pues la razón por la que se hubiera podrido el agua y se hubiera difundido esa epidemia de peste. Hemos de suponer que también cuando pasen los años entenderemos también si esta irrupción del COVID tiene, como se dijo, algo que ver con el cambio climático, con el modo de vida que llevábamos, etcétera, etcétera. Alguna reflexión haremos sobre ello
al final de la charla. Tucídides también aporta algunos datos que parecen singulares y que también podemos entender muy bien desde el presente, ¿no? También en Atenas todos eran virólogos en el 430 a.C. Toda la población se atrevía a dar un origen probable, incluso si uno era profano, es decir, si no estaba versado en la medicina. La reacción de Tucídides es muy de Tucídides. Nos dice que todos saben apuntar las causas y el por qué la peste se extendió, pero él, que es un historiador serio que pone en el centro la autopsia de las fuentes y de los testigos directos, como él mismo lo era, bueno, pues trata de evadirse de esa idea y sencillamente describir para que en el futuro, si vuelve a aparecer una epidemia semejante, no erremos, como dice Tucídides, en el diagnóstico. Esto también es muy propio de la finalidad utilitaria que confería Tucídides a la historia, que decía que era una composición no para el entretenimiento, sino una composición que debía servir, en cierta medida, para el bien común y para construir también un mundo mejor. Tucídides también nos regala otro dato en el que nos vemos reflejados, ¿no? Dice en ese texto que la generalización de la dolencia de la peste fue tan grande que prácticamente desaparecieron otro tipo de afecciones. No había más enfermedad que la peste. Ayer precisamente en un informativo se hablaba de que empezaban a reaparecer los casos de bronquiolitis en los niños que se habían retirado por la irrupción del coronavirus, ¿no? Bueno, pues esto nos demuestra que también en la peste de Atenas, en ese momento, todas las enfermedades fueron a converger en la peste y si alguien estaba debilitado por otras dolencias, la peste suponía el remate. Y nos habla también de cómo determinados escenarios de cuidado a los enfermos y de luto y enterramiento de los difuntos favorecieron el avance del contagio. Hay una imagen muy gráfica, muy dura de Tucídides cuando describe el número de muertos y dice: morían como ovejas al contagiarse debido a los cuidados de los unos hacia los otros. Vemos, por tanto, cómo en la manera como Tucídides nos habla de la peste de Atenas y en la manera como nos cuenta que la población reaccionó, nos vemos relativamente reflejados con cosas que tristemente hemos pasado en estos últimos meses. Segunda pandemia del mundo antiguo, ya citada en varias ocasiones, la peste antonina, que se extendió con varios rebrotes entre el año 165 y el año 180 después de Cristo. Si la peste de Atenas se llevó por delante la vida de Pericles, la peste antonina se llevó por delante la vida de Marco Aurelio. Veremos que también la peste de Cipriano se llevó por delante a alguno de los emperadores del siglo III, lo que probablemente también contribuyó a acentuar en los historiadores esa idea de epidemias mortíferas que efectivamente fueron capaces de matar maxima pax hominum, ¿no? La mayor parte de la humanidad. De esta peste antonina, como he dicho al principio, hablamos en su día a propósito de ese fenómeno de las ciudades en estado de ruina que progresivamente se fueron abandonando o redimensionando en la segunda mitad del siglo II después de Cristo. No podemos saber si directamente por culpa de la peste, pero qué duda cabe que algo tuvo que influir esta epidemia en un modelo, el modelo municipal romano, al menos en Occidente, que ya vimos en otras ediciones de la Semana Romana, que era un modelo amenazado en sí mismo de ruina.
De nuevo, esta pandemia es una pandemia de la que estamos relativamente bien documentados. No por un historiador, Tucídides es un historiador, sino por un médico, que bueno, podemos entender que es una fuente objetiva al respecto, que es Galeno, el médico que tienen en el centro de la imagen, y también por una obra historiográfica bastante compleja, una colección de biografías de emperadores, que es la denominada Historia Augusta, donde sobre todo en la vida de Marco Aurelio, de Cómodo, de Lucio Vero y de los primeros antoninos, bueno, pues se habla un poco de las noticias concretas, entre otras muchas, de la expansión de esos distintos brotes. A diferencia de lo que sucedía en la peste de Atenas, que corresponde a un momento de esplendor de la civilización griega y en particular del mundo ateniense, la peste antonina irrumpe en un momento de debilidad en el Imperio Romano, que se ha puesto de moda precisamente con la popularización de ese libro, The Fate of Rome, que tienen en pantalla, que habla precisamente de cambio climático, epidemias y el final de un imperio, y que retoma un poco esa tesis tradicional de Gibbon sobre el final y el declinar del Imperio Romano. Un momento difícil porque convergen algunos de esos elementos, como el cambio climático que parece asegurado que se vivió en ese momento, pero que se opera también en el contexto de la culminación de la denominada Propagatio Imperii. Justo con Marco Aurelio, Roma anexiona los últimos territorios del ámbito renano y danubiano, y a partir de ese momento el Imperio Romano empieza su regresión. Es la culminación de ese proceso de la Propagatio Imperii. Sin embargo, es una epidemia, la peste antonina, a la que por primera vez un autor del siglo V, Amiano Marcelino, en este caso un historiador, le dio el nombre de pandemia. Es la primera epidemia a la que consta que se le da ese término, que indica que afecta a todo tipo de personas y que afecta a todo, no solo a todos, sino también a las condiciones de vida de las personas, que es lo que le permite a Amiano Marcelino cambiar el término pestilentia, este tipo de peste, el sustantivo que utiliza ahí es pestilentia, se llama pandemia, pandemus appellatur, utilizando el término griego. Casio Dion, por ejemplo, otro historiador, cuando habla de la peste antonina, vuelve al tópico de que es la más grande de la que se haya tenido conocimiento, al menos de las que él haya tenido conocimiento, pero ojo, da un dato de muertos, concreto y real, hasta 2.000 personas en Roma en un solo día. Frente a la peste de Atenas, de la que no tenemos datos reales en las fuentes, aunque hay algunos cálculos sobre la mortalidad, es constante en el mundo romano aportar datos cuantitativos concretos sobre el número de víctimas, tanto de la peste antonina como de la peste de Cipriano. En cierta medida, fijaros que incluso autores romanos, cuando echan la vista atrás y hablan, por ejemplo, de la peste de Atenas, en este caso Diodoro de Sicilia, da un dato numérico que afecta al menos a un cuerpo, a un estrato social, que es el militar. Murieron en Atenas más de 4.000 soldados de infantería, 400 de caballería, y en el demos, entre los demás hombres, incluyendo libres y esclavos, más de 10.000
hombres. Quizá la peste antonina pone sobre la mesa algo que la epidemia de Atenas al menos no ha reflejado en los textos y que probablemente es un signo de los tiempos. En ningún momento, y este sí que es un asunto que ha sido criticado en la gestión de la comunicación de la pandemia en estos últimos meses, las propias autoridades, en este caso Marco Aurelio, animaba a sus súbditos a pensar en la muerte de los demás y en no pensar que esto era una cosa que pasaba a los demás y que a nosotros no nos iba a afectar. Esto obedece mucho a ese perfil estoico, muy filósofo, del emperador filósofo que es Marco Aurelio, pero contrasta ese esfuerzo que hacen las fuentes y que en este caso la historia augusta dice que el propio Marco Aurelio habló de eso en su lecho de muerte a propósito del número de víctimas y de la incidencia real en muertes concretas de esta epidemia de peste, con esas imágenes que no hemos tenido en la pandemia, como esta que se filtró y que generó muchísima polémica, esa imagen de una de las morgues de Madrid con los cadáveres apilados, ¿no? Nosotros no hemos visto esas imágenes, eso quizá ha llevado a muchos jóvenes a pensar que esto del coronavirus era una cosa de mayores y que era de broma. Tampoco hemos visto a gente en los hospitales peleándose en agonía, por así decirlo, o nunca mejor dicho, con los respiradores, pero eso contrasta con expresiones como la de las ovejas que veíamos antes en el texto de Atenas, o con esta de Tucídides, a propósito de la peste de Atenas, o con esta noticia de Amiano Marcelino que describe que la cantidad de cadáveres tendidos por las calles superaba a los que tenían el encargo de enterrarlos, o este otro texto, de nuevo, de la historia augusta, que precisamente para describir esa tanta pestilencia, esa pandemia tan grande, habla de que se tenían que sacar los cadáveres de la ciudad empleando vehículos y empleando carretas para transportarlos. Y da también datos sobre cómo fue una epidemia que no solo afectó a los pobres, sino que incluso a algunos próceres, algunos personajes distinguidos de la sociedad romana, vieron su vida truncada por esta epidemia. Quizá esa sí que ha sido una de las diferencias más nítidas en la gestión de la pandemia que podemos inferir de las noticias de los textos antiguos respecto de la que nosotros hemos vivido. Obviamente no hay que caer en imágenes absurdas y sensacionalistas como las que algún partido político de dudoso gusto puso en juego en las redes sociales en torno al mes de abril, pero sí que es verdad que el mundo antiguo, una de las enseñanzas que transmite es que tuvo una capacidad quizá más trascendente, probablemente más estoica y seguramente más filosófica y más transparente de mirar a la muerte cara a cara y no de mirarla pues un poco de reojo o pensando que era algo que no iba con nosotros. Otra cuestión que se ha discutido mucho y en la que nos podemos comparar con cómo fue gestionada en concreto la peste antonina es la del comité de expertos, ¿no? Bueno, no voy a traer aquí los memes que se hicieron, que fueron múltiples, sobre el comité de expertos. Simplemente traigo aquí un par de noticias de La Razón y del Mundo, del momento en el que el ministro Illa reconoce que no hubo comité de expertos. ¿Cómo gestionó Marco Aurelio la peste antonina? En primer lugar, hizo traer a Roma al médico más prestigioso del momento, que es Galeno. De hecho, a esta peste antonina, a la que le hemos puesto el adjetivo antonino desde un punto de vista cronológico o dinástico, a veces también se le llama la plaga
o la peste de Galeno, porque fue Galeno, luego lo veremos, el que mejor la describió, pero la historia augusta describe que en todos los asuntos, tanto civiles como bélicos, Marco Aurelio tomó siempre las decisiones cum optimatibus, rodeado siempre, el traductor ha puesto ahí consejeros, pero optimate es un término que indica los mejores consejeros, está emparentado con el adjetivo optimus, e incluso pone en boca de Marco Aurelio una frase muy propia también del estoicismo de Marco Aurelio, que es, bueno, aunque yo esté al frente del Estado, aunque yo sea el responsable de la gestión de esto, yo solo tengo una opinión. Solucionaremos mejor el problema si escucho a tantos y tan eximios amigos que pueden prestarme un consejo que, aunque solo sea desde un punto de vista acumulativo y cuantitativo, vale más que el mío. Bueno, creo que estas dos imágenes contraponen muy bien, ¿no? La de la izquierda, que no deja de ser un meme cruel, y la derecha, que es una reconstrucción del siglo XIX en la que aparece Marco Aurelio escuchando con sus consejeros los criterios para la gestión de esa peste del propio médico Galeno. De la profesionalidad de Galeno sabemos porque su tratado sobre el método de la medicina recoge datos muy fiables sobre esa epidemia, que parece algo semejante frente a la de Atenas, que sí fue una peste. Esta parece algo semejante a una disentería que se manifestaba sobre todo en el estómago, ¿no? Vómitos, rotura incluso, dice Galeno, del estómago, exantemas, llagas, sequedad. Es un poco el primer cuadro de síntomas de la plaga de Galeno y una descripción muy concreta de síntomas reconocibles, porque los otros, digamos, forman parte de la medicina interna. Inflamación de los ojos, enrojecimiento del interior de la boca, sed, abrasamiento interior, enrojecimiento de la piel, tos violenta, erupciones, agotamiento físico, etc. Curiosamente, algunos autores, en este caso un historiador, Luciano de Samosata, cuando habló de la peste antonina, también comparó el origen con las noticias que Tucídides, que siempre fue el primer gran referente en análisis de pandemias en el mundo antiguo, dio respecto de la peste de Atenas, de la que habíamos hablado anteriormente. Si antes contrastábamos la gestión científica del coronavirus con la gestión, digamos, científica y política de la peste antonina, y veíamos que había dos niveles aparentemente diferentes, sí que es verdad que en las dos nos consta en cierta medida para la peste de Atenas, por aquello del quedarse en casa, del polinfilaxein del que hablábamos antes, nos consta que en época de la peste antonina o de la peste de Galeno sí que hubo, como hemos vivido, tanto que ya no sabemos ni en qué restricción estamos ahora mismo, abundantes restricciones legislativas. De hecho, la noticia de la historia augusta es bastante elocuente, habla de unas leges aspérrimae, ¿no? Unas leyes severísimas, quizá aspérrimas es incluso más fuerte que severísimas, que afectan a un elemento que también se prohibió durante la pandemia del coronavirus, que fueron las inhumaciones y los funerales, que sabemos que en el mundo antiguo, todavía en la actualidad, pero en el mundo antiguo en mayor medida, eran un acto social que podía favorecer el contagio. También en la peste de Galeno, nos cuenta la biografía de Lucio Vero recogida en la Historia Augusta, hubo
rumores, ¿no? Se culpó del origen del brote a la ciudad de Babilonia y a un soldado que hundió en el templo de Apolo una arqueta que no se sabe qué tenía en el interior. De ella escapó un vaho de peste, de pestilentia. El traductor haya querido utilizar el término latino prácticamente sin traducirlo, que afectó a los partos y que de ahí se extendió por todo el mundo. Incluso el propio Galeno hablaba de esa extensión diciendo que en su tamaño, en sus dimensiones, esa peste que él describía se pareció bastante a la que Tucídides narró en torno al 430-424 a.C. en Atenas. Este fenómeno de las restricciones y este fenómeno de las comparativas también nos recuerda bastante a lo que hemos vivido junto al tercer fenómeno que estaba ilustrado en la cita anterior de la historia augusta, que es la de las culpabilidades, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos leído en estos meses atrás, sobre todo con la segunda, tercera y cuarta ola, nos va a pasar lo que pasó en la gripe española de 1917? Bueno, es el mismo código que Galeno utilizaba para comparar esa segunda gran peste de la antigüedad con la primera de la que había registro, que era la de Atenas. De la misma manera que esa arqueta que cayó en el templo de Apolo en Babilonia pudo ser ese laboratorio chino donde se les escapó, le dejaron salir o lo que fuera, ¿no? Que no sabemos todavía muy bien, que hizo que el virus pues, no viniera de Etiopía o del ámbito parto, sino que viniera, curiosamente, esto también parece un cliché histórico, también del este, ¿no? Que no deja de ser un elemento casual. Bien, nuestro viaje en el tiempo termina con la tercera pandemia de este marco cronológico del mundo grecorromano, con el último episodio pandémico del mundo antiguo, que es la llamada peste de Cipriano del siglo III después de Cristo, que nos permitirá poner, a mi juicio, el acento en una dimensión en parte incentivada, pero en parte desde el punto de vista público, a mi juicio olvidada en la gestión que se ha hecho de la pandemia del coronavirus. Hay un primer elemento que marca la diferencia. Frente a la peste de Atenas, que irrumpe en la Atenas del clasicismo y del esplendor de la Atenas de Pericles, y la peste antonina, que irrumpe en el momento de consumación de la extensión del Imperio Romano, la peste llamada de Cipriano, porque es el obispo de Cartago que mejor la describió, coincide con un contexto ya indiscutiblemente de regresión del Imperio Romano en el siglo III. Me parecía que este meme de este gato célebre lo explicaba muy bien hasta que vi el vídeo que se ha subido al canal de vídeos de la Semana Romana, donde se habla de la transformación del siglo III, que recomiendo vivamente porque es una descripción de muchos de los elementos que marcaron la transformación de Occidente en el siglo III. Conflictos sociales, inestabilidad fronteriza, ciudades abandonadas, presiones demográficas de algunos pueblos del exterior, usurpaciones y, en definitiva, el inicio de la transformación del mundo romano hacia eso que llamaremos la tardoantigüedad o incluso hacia el mundo medieval. Pero hay una diferencia que también es importante en cómo se gestionó esa irrupción de una nueva crisis sanitaria de cuya equivalencia, si es un tifus, si no es, bueno, pues hay mucha literatura y como tampoco es un terreno el médico del que yo sepa algo, pues bueno, remito a ese artículo del profesor Gozalbes donde describe incluso algunos detalles concretos
de la historiografía respecto de a qué debemos asemejar esa pestilencia del siglo III. La diferencia, además de la crisis institucional que vive Roma, es que en ese momento el mundo es ya un mundo cristiano. No en vano, nuestra fuente principal es el obispo Cipriano de Cartago, que describe la irrupción de esa epidemia en una de las ciudades entonces más populosas del Mediterráneo, como era esta ciudad del norte de África. Los textos con que contamos sobre ella vuelven a ponderarla de nuevo en la cúspide de todas las pandemias del mundo antiguo. Este historiador ya del siglo V, Zósimo, dice que la peste de Cipriano causó en vidas humanas mayor estrago que ninguna otra. Quizá aquí influido porque un emperador, uno de esos breves emperadores del siglo III, del periodo conocido como la anarquía militar, Claudio Gótico, murió víctima de esa epidemia. Cipriano de Cartago, en su tratado sobre la peste, habla de los síntomas. Bueno, parece que un flujo incontenible de vientre que destroza las entrañas, inflamaciones de garganta, bueno, pues revuelto de los intestinos y vómitos, gangrena de algunos miembros, ¿no? Pero decía que el contexto es diferente porque Cipriano de Cartago, incluso en este contexto, hace una lectura positiva de la epidemia desde dos puntos de vista. Una lectura positiva desde el punto de vista ascético. Para la moral cristiana, el sufrimiento en este mundo no es nada con tal de ganar la vida eterna, citando casi textualmente a San Pablo, que probablemente está en la mente de Cipriano de Cartago cuando escribe esto. Y, en segundo lugar, hace una lectura también social y dibuja dos tipos distintos de personas. Aquellas que huyen de la atención a los demás y aquellos que se entregan a los demás en un contexto en el que incluso pueden jugarse la vida. Gracias a Dios, en este país sí que hemos vivido una notable solidaridad con esos soldados de blanco, como alguien les llamaba, que bueno, pues se han jugado en primera línea de la pandemia la vida, salvando la vida a otros, y probablemente en muchas comunidades de vecinos conoceréis casos de gente joven que se ofrecía a ir a hacer la compra a las personas más vulnerables, a las personas mayores en los momentos más agudos del confinamiento. Por tanto, sí que nosotros hemos visto también en la pandemia una labor de solidaridad que probablemente ha sacado lo mejor de nosotros mismos. El propio Cipriano de Cartago, y aquí quiero hacer referencia también a algunos olvidados de la gestión de la pandemia o de los focos de la gestión de la pandemia en este último año y medio en España, hace una especie de dicotomía, un poco maniquea en cualquier caso, pero útil. Los cristianos que no rehuyen la atención a los enfermos, hay quien considera que la práctica de la caridad en este contexto de la peste de Cipriano fue el mejor ejemplo y el mejor proselitismo para la conversión de muchos a la todavía reciente nueva fe, y en cambio esos otros que se apartaban de los apestados, que los rehuían y que arrojaban a los moribundos a las calles o a los cadáveres a la basura. Yo creo que en España hemos tenido imágenes poco difundidas de la atención espiritual que se ha dado a muchos enfermos a los que esta terrible pandemia bueno, pues les ha truncado la vida, ¿no? Quienes somos creyentes recordamos, todavía es emocionante
ver la imagen, aquella plaza de San Pedro vacía, un día de marzo de 2020, con el Papa Francisco abrazando en cierta medida a toda la cristiandad sufriente en un contexto que para muchos fue también de cierto reconforte espiritual, y quizá no se hayan aireado suficientemente esos ejemplos de gente que también, sin ser sanitarios, se jugó la vida por dar la última atención espiritual en ese código que reproducíamos del texto de Cipriano de Cartago. Sí que es verdad que cuando leemos un texto como ese de Cipriano de Cartago, que hace una lectura desde la fe de la nueva pandemia, de la pandemia del siglo III, tengamos o no tengamos fe, sí que podemos sacar un elemento que yo creo que todos hemos sacado como lección de esa pandemia, ¿no? Hay muchos elementos que nos quitaban la paz antes de la irrupción del coronavirus, y yo creo que todos hemos aprendido a valorar que hay desgracias que no tienen importancia y hay otras, en cambio, que sí que son terribles y que además no tienen remedio, no tienen marcha atrás. Lógicamente, en un mundo cristiano como era el de la peste de Cipriano, también se utilizó la pandemia para considerarla una especie de signo del Apocalipsis o un castigo divino por las persecuciones, sobre todo las ordenadas en torno al año 253 después de Cristo por Decio. Sea como fuere, esa parte final del texto de Paulo Orosio, un historiador del siglo V, lo entendemos ahora muy bien, ¿no? Y con él quiero terminar. No hubo casi ninguna provincia romana, ninguna ciudad, ninguna casa que no fuese atacada ni diezmada por aquella general epidemia. Pero, gracias a Dios, como recordaba también proféticamente este grafito pompeyano escarifado en una de las paredes de la Vía de la Abundancia de Pompeya, y lo decíamos un poco con esperanza en marzo, y creo que lo podemos decir con más realismo: nada puede durar por siempre, ni siquiera la mayor de las desgracias, porque bueno, pues todo lo que nos pueda pasar y nos parezca grave acaba siempre pasando. Yo creo que hemos aprendido todos mucho de nuestra jerarquía de valores en esta pandemia. Espero que también estos análisis a tres momentos clave de la política, digamos, sanitaria y también histórica del mundo antiguo, bueno, pues hayan servido a todos para aprender y también para reflexionar. Y bueno, la cuña publicitaria, si se han quedado con ganas de aprender más sobre el mundo romano, en septiembre organizamos en la UNED de Pamplona un curso de verano que no va sobre pandemias. Yo creo que hay que avanzar en el coronavirus por superación, por coronación, podríamos decir, sino que habla de obras públicas y de monumentalización urbana en nuestro territorio, y quedan desde ya invitados a acercarse en esos días después del verano a Pamplona o a seguirlas también online, porque precisamente una de las cosas que ha traído la pandemia es la instalación definitiva de esos formatos híbridos, que va a permitir que ahora en el turno de coloquio no solo hagan ustedes preguntas, sino que las hagan también las muchísimas personas que han seguido la sesión en diferido. Muchísimas gracias.